Bueno, lo que yo les quiero decir, tanto a los que están ahí, que están viviendo suicidio, como a ustedes, es que nosotros nos sentimos como docentes bastante tristes o decepcionados en este sentido. Son 7. De 6, 8. A pesar de tener 920 alumnos, no pretendemos que no, pero realmente yo creo que venir al teórico es una primera instancia. Tampoco sabemos si los que están ahí están, porque como nos ponen la pantalla negra, eso lo aprendimos bien en la pandemia. Sí. Entonces, puede llegar a ocurrir, les digo, no a ustedes, que son los que vienen habitualmente, pero para que sepan sus compañeros, les llega un momento que, si vienen 2 alumnos, no vamos a ver el teórico. Van a tener que ir a buscar información al libro. Háblenlo con sus compañeros, realmente piénsenlo. Tenemos 900 alumnos. Nosotros preparamos las clases, estamos cambiando todos los años, tratamos de ayudarlas en el sentido de que hay posiciones que se saben que pueden estar dirigidas a la teórica o al diagnóstico, que todas las carreras que se hicieron. Y venimos a ver que tenemos una clase particular de 8 alumnos. Entonces, háblenlo con sus compañeros particularmente. Porque obviamente, si no se da teórico, no se va a grabar. Así. Bueno, nada, no es que ustedes hablen luego los compañeros, ¿sí? Porque realmente, después de ver el resultado de los regulatorios y porque fueron comentando sus funcionales, sería muy saludable que pudieran venir a los teóricos con las guías, como veo que la compañera trajo, una compañera que pasó con opciones, para que aclaren dudas, para fuera. Porque realmente verlo de la casa a 2 por vienen acá, Cecilia hablaba hasta rato igual como 2 por, pero vienen acá, me preguntan, son temas complejos, sobre todo los que vienen, y entonces, es importante que entusiasmen a los compañeros. Bueno, nada, los dejo con Cecilia, ya tuvieron la clase de con ella. Sí, replicación. Y ahora me robó las clases las daba yo. Así que me las robó, mis clases me gustaban mucho. Son muy lindas, las dos, que bien. Sí, bueno, por lo menos son muy importantes. Hoy en día se tiene muy en cuenta a la discapacidad como si fuera un lugar donde todo se va a afectar, tanto acumulan errores químicos como la misma bacteria, o un montón de cosas que le va a pasar Cecilia. Y tiene mucha influencia en el impacto. Antes me lo llamaban antes era algo estructural, parece. Sí, parecía algo estructural y ahora vamos a ver que tiene muchas más funciones. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar con el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con este teórico de hoy, que en realidad, vamos a ver, ahí se los marqué como 2 cosas, ¿no? Como 2 puntos. Vamos a tratar de ver el tema de integración de células en tejidos. Cómo las células en los tejidos se relacionan entre sí y mantienen la estructura y la función de esos tejidos, ¿sí? Está la clase dividida en 2 aspectos que la vamos a ver hoy y mañana, un poco matriz y uniones célula matriz, ¿sí? Lo vamos a ver con detalle entre hoy y mañana. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Yo en el campus le dejé las diapos de todos, de hoy y de mañana. Las de mañana puede sufrir alguna leve modificación, pequeña, pero no les va a afectar. Bueno, si esto pasara, yo pasaría las diapos. Si no, no las paso. Ahí está. Entonces, nosotros hasta ahora venimos viendo, esto es para como ir entrando en tema, nosotros hasta ahora venimos viendo los procesos a nivel celular, qué es lo que pasa en una célula, cuáles son los mecanismos moleculares que gobiernan distintos procesos dentro de la célula, cómo hace para dividirse, cómo expresa genes, incluso hasta cómo se comunica quizás con otras, pero las vemos a las células como algo medio aislado. Ahora vamos a tratar de integrar eso en tejidos. ¿Sí? Las células no están aisladas, sobre todo en los organismos multicelulares superiores como somos nosotros, no están aisladas, sino que se encuentran inmersas en un tejido, y ese tejido tampoco está aislado, sino que está formando parte de un órgano, y ese órgano en su conjunto cumple una función que es distinto a lo que
hacia otro órgano, e incluso esos órganos se integran en sistemas de órganos, que esos sistemas de órganos también tienen una función, el sistema reproductor, ustedes lo vieron separado en anatomía por sistema de órganos. En esto van a ver cómo funcionan a nivel celular en esta materia, y en fisiología van a tratar de integrar el funcionamiento o la fisiología celular con lo que vieron en anatomía en sistema de órganos. Bueno, y obviamente estos distintos sistemas de órganos van a formar un individuo, ¿sí? Que podría ser lo que a nosotros nos importa, que es el ser humano, porque por eso estas son carreras de la salud humana, ¿sí? Entonces, esperen que voy a admitir acá. Muy bien. Entonces, esas células que están formando parte, hola, ¿cómo están? Están formando parte de un tejido, ustedes van a necesitar organizarse de una determinada manera para poder cumplir la función de ese tejido, ¿sí? Vieron ustedes también en anatomía que hay distintos tipos de tejidos. Los grandes tejidos en general se dividen en 4, nervioso, muscular, conectivo y epitelial, ¿sí? Y que además está por ahí, algunos lo marcan como algo distinto a la sangre, como otro tejido aparte. Cada uno de estos tejidos tiene un grado de organización que es distinto, ¿sí? Hay tejidos que se consideran más organizados y otros menos organizados. Si pensamos, como lo tienen en este esquemita, el efecto de como una flechita, ¿no? Que va de menos a más organizado. Es lógico pensar que un tejido conectivo, un tejido nervioso, piensen si yo veo un corte de un cerebro, ¿sí? No están tan organizadas las células en ese tejido como lo puede estar en un epitelio, en donde están unidos como en una lámina, las células epiteliales, adosadas a una matriz en particular, ¿sí? Entonces el grado de organización es variable, es distinto. Vamos a tratar de hablar un poco de esto, de cómo se organizan entonces las células en los tejidos, y vamos a ver que acá como ejemplo tenemos un epitelio, ¿sí? En particular, los tejidos en general, el tejido más organizado es el tejido epitelial, sin duda. Algo de esto ustedes ya vieron. Acá tienen representados entonces una monocapa de células epiteliales que están unidas por uniones célula-célula, ¿sí? Y célula a matriz. Estos cordones rojos representan distintos componentes del citoesqueleto que ustedes ya vieron. Mira, se te cayó una virome ahí. Del citoesqueleto, ¿sí? Y este citoesqueleto es importante porque va a permitir que esas células resistan un estrés mecánico, ¿sí? Y que se transmita entre ellas y formen una barrera, ¿sí? En todo sentido, que por un lado permita o no el pasaje de distintas cosas de un lado al otro de la célula, e incluso actúe de barrera de protección, ¿sí? De un estrés más mecánico. Por otro lado, por debajo de estas células tenemos el tejido conectivo, que también va a permitir soportar un estrés mecánico, pero tiene que ver con soportar otras cosas, soportar otro tipo de tensiones y de, por ejemplo, la compresión para que ese tejido no se rompa, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo. Ese tejido conectivo o ese estrés mecánico lo soporta principalmente la matriz extracelular. Entonces, en el teórico de hoy vamos a hablar de la matriz extracelular y cómo está compuesta, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de un tipo particular o una especialización de la matriz extracelular, que ustedes lo vieron seguro en anatomía, que es la lámina basal, ¿sí? O membrana basal, lo pueden haber escuchado también en anato, que no tiene que ver, porque se llama membrana, pero no tiene nada que ver con la membrana plasmática de la célula, ¿sí? No está compuesta por lípidos, no tiene nada que ver con las membranas, sino tiene que ver con una lámina de una composición particular, característica de cada tejido, que es matriz en realidad, pero que tiene una composición particular y por eso se hace una distinción, y que está inmediatamente por debajo de las, o rodeando a la célula que lo produce, ¿sí? Una de las principales, bueno, vamos a empezar a hablar un poco entonces de la matriz extracelular así en general y cuáles son sus componentes. Acá tenemos una definición del libro. Algo que no les aclaré es que para este teórico me basé en las últimas ediciones disponibles de ambos, del Alberts y del Lodge, ¿sí?
cuando tomo las imágenes, en la mayoría les fue poniendo de dónde era, sobre todo cuando no está en los dos libros, les puse bien en qué libro está, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Albert quinta edición, que es el que está disponible en castellano, tiene imágenes que el Albert octava, que está disponible en la Deep Web, pero en inglés, hay imágenes que no están en los dos libros, ¿sí? Entonces, yo cuando es importante, que qué sé yo, les pongo la referencia. Más allá de eso, las vamos a ver acá, lo vamos a charlar acá, ¿sí? Pero lo digo porque por ahí ustedes van a agarrar el Albert, empiezan a leer y esta imagen no está. Bueno, pero yo por ahí les aclaro que es la octava edición que en ese libro. Si alguno quiere, puede venir y yo les muestro el libro, ¿sí? Se los doy para... Bueno, entonces, la matriz extracelular, y lo mismo pasa con el Albert, ¿sí? Les aclaro, lo mismo pasa con el Albert, hoy en día en novena edición está disponible, ¿sí? Bueno, acá tenemos una definición, es una malla, una red compleja de macromoléculas, básicamente o principalmente son proteínas y polisacáridos, ¿sí? Que vamos a ver cómo se organizan estas proteínas y esos polisacáridos, pero es una red compleja de macromoléculas que están, como dice, interdigitadas, asociadas, que se unen para formar esta matriz, para formar esta matriz y son secretadas por células que están en el espacio alrededor, o sea, digamos, la secreta una célula para llenar el espacio que está alrededor de ella, ¿sí? ¿Cuál es la típica célula que produce la matriz extracelular? Los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos son la principal. Después podemos tener células especializadas, por ejemplo, si estamos hablando de un tejido conectivo especializado, como puede ser el hueso o el tendón, podemos hablar de un osteoblasto, un condroblasto, ¿sí? Que en definitiva son fibroblastos light, ¿sí? Son células que provienen o que tienen las características de fibroblastos. Y van a secretar una matriz especializada distinta, con ciertas características que cada tejido, que uno, si quiere trabajar con un tejido en particular, debe conocer. ¿Y por qué hago este comentario que se los hago acá? Pensemos en el trabajo práctico número 1 que ustedes vieron, que tenían células, que las cosechaban, ¿sí? O en el taller 1, no solo en el TP. En el taller, cuando vieron cómo puedo obtener yo un cultivo primario. ¿Se acuerdan que si yo quiero obtener un cultivo primario de hígado, por ejemplo? Bueno, primero voy a tener que obtener un fragmento de hígado, ¿sí? De algún organismo, y luego lo voy a tener que disgregar, no romper las células, pero sí romper esa matriz para que me queden las células aisladas. Bueno, entonces yo tengo que conocer cómo es esa matriz, porque si yo quiero aislar hepatocitos, voy a tener que conocer qué componentes tiene la matriz extracelular del hígado. Es algo medio obvio que estoy diciendo, pero, y mira, si yo quiero, por ejemplo, obtener, que existe esto, como bioquímicos lo pueden llegar a tener que hacer el día de mañana, quiero tomar una biopsia de un paciente de piel para aislar fibroblastos. Bueno, no es lo mismo, es la matriz de la piel que la del hepatocito. Entonces tengo que conocer cómo está compuesta esa matriz para poder aislar esos fibroblastos, ¿sí? Bueno, y esos fibroblastos yo podría estudiar distintas cosas, distintas a nivel genético, de funcionalidad, depende de lo que yo quiera estudiar. Pero se usa mucho esto de aislar células de fibroblastos. De hecho, un tipo de célula madre que hoy en día se está utilizando muchísimo, no me quiero meter mucho con esto porque por ahí lo van a ver un poco más adelante, en el teórico que va a dar el doctor Favale, donde tienen algo de diferenciación y eso. Un tipo particular de células madre obtenidas en el laboratorio es aislar fibroblastos y a esos fibroblastos colocarle plásmidos que modulan la expresión de ciertos genes, los genes de Yamanaka, se conocen así, y obtener células que se llaman IPS, que es células madres inducidas obtenidas de fibroblastos. Para que sepan cómo... un dato. Bueno, entonces, todos los tejidos tienen algún tipo de matriz. El tejido conectivo propiamente dicho es el que tiene la matriz extracelular propiamente, o sea, conocida por nosotros, que es la que vamos a hablar, en particular las más generalidades, y el resto de los tejidos también tienen algún tipo de matriz que va a ser especializada, como les decía, el tejido epitelial
va a tener una matriz extracelular que es característica, que es especializada, que se va a llamar lámina basal, lo mismo que el músculo tiene una lámina basal característica, y el nervioso lo mismo, ¿sí? O sea, va a haber una matriz, pero además se va a estar modificada por la célula que está en contacto. Quiero decir que la matriz extracelular, digamos, si yo tengo una célula epitelial, esta lámina basal va a ser segregada por esta célula en particular. Esa parte. Puede ser esta parte, lo puede producir un fibroblasto, ¿sí? Bueno, entonces, componentes generales de la matriz extracelular. Está formado por proteoglucanos, por fibras de colágeno, sobre todo el colágeno fibrilar, ¿sí? Y por proteínas multiadhesivas de la matriz. Ahí tenemos representados las moléculas de colágeno, en particular acá tenemos las G tipo 4 y acá tenemos las fibrilares, que son estas las que van a formar sobre todo las fibras de colágeno de la matriz extracelular. Tenemos proteínas multiadhesivas como la laminina, la fibrolectina, el nidógeno, o también se conoce como entactina. Es una proteína también que lo vamos a ver muy pequeña que permite interrelacionar todos los componentes de la matriz extracelular, y el perlecano es un ejemplo o es uno de los principales componentes de la matriz extracelular, y vamos a ver cómo están conformados estos proteoglucanos. ¿Sí? Importa. Por ahora tenemos estos tres componentes. Vamos a ver generalidades de las funciones de la matriz extracelular. Como antes estábamos hablando acá con la doctora Fernández, la matriz extracelular te creía que era un soporte, como si fuera un andamiaje donde las células se pegaban, estaban ahí y como mucho lo usaban como, no sé, como cables para colgarse y moverse de un lugar a otro, pero parecía algo estático. Hoy en día ese concepto cambió completamente. Y entonces, como las funciones ahora vamos a ir viendo, y este listado les va a dar cuenta de que tienen muchas más funciones de las que creíamos. Por supuesto está la primera, la de justamente anclar a las células y rodearlas y permitirles mantener la arquitectura, la forma tridimensional de la célula. Y no solo permite mantenerla, sino va a permitir justamente que la célula adquiera la forma que tiene que tener. O sea, colabora también en que la célula tenga una forma en particular, ¿sí? Y habla de las tres dimensiones, ¿no? No solo en un plano, sino en las tres dimensiones, en los tres ejes, ¿sí? Y también ayuda a definir los límites del tejido. Bueno, hasta acá se termina y voy a tener otro tejido, ¿sí? Va a permitir, como dice ahí, determinar las propiedades biomecánicas. Claro, si yo tengo un tejido rico en moléculas que son muy elásticas, por ejemplo, el tejido que forma parte de los pulmones, que tienen que comprimirse y descomprimirse completamente, no va a ser igual que el del hueso, que es la matriz extracelular del hueso. Entonces va a definir, por ejemplo, como dice ahí, la rigidez, la elasticidad, la porosidad, si algo puede pasar o no a través de este tejido, ¿sí? Por otro lado, va a, como dice ahí, controlar, eso era un poco lo que les decía, controlar la polaridad, la forma y la distribución asimétrica de proteínas en la membrana. Ahora lo van a entender un poco mejor esto, que quiere decir con polaridad, y va a regular procesos como la supervivencia, la proliferación, la diferenciación y el destino de las células, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver ejemplos que la matriz a su vez tiene un montón de señales o permite que lleguen o no señales a una célula que determine si la célula va a dividirse o no, o puede morir o no, ¿sí? Como dice ahí, puede inhibir o facilitar la migración celular, ¿sí? Va a permitir que una célula pueda atravesar o pasar por esa matriz o no, de acuerdo a distintas... Por un lado puede, por ejemplo, servir de barrera para que no entren microorganismos al tejido, ¿sí? O sea, ahí va a impedir la entrada de una bacteria, por ejemplo. Pienso en el epitelio del intestino. Pero por otro lado, vamos a ver que hay células, por ejemplo, si yo tengo un tejido que se daña, yo necesito que ese tejido sea invadido por glóbulos blancos, distintos tipos, pero para hacer frente a esta infección. Entonces, esto la matriz extracelular lo va a permitir, ¿sí? Lo tiene que permitir, porque si no, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, va a, como dice ahí, por eso dice inhibir o facilitar la migración.
va, como dice también ahí, a actuar como un reservorio de factores de crecimiento. Vamos a ver que se pueden unir distintos factores de crecimiento a proteínas de la matriz, que las proteínas de la matriz van a tener dominios para poder unir esos factores de crecimiento, y en algunos casos esos factores de crecimiento, al unirse, van a estar disponibles para la célula, y en otros va a ser como una forma de secuestrarlos en realidad, y entonces no van a estar disponibles para la célula, ¿sí? O a veces facilita que al agarrar, de alguna manera, ¿no? No es una palabra más muy académica, al unir sería lo más correcto, va a presentar a la célula de manera correcta el factor de crecimiento para que interaccione con el receptor que está en la célula y va a permitir que actúe ese factor de crecimiento. Y por último, bueno, dice activación de los receptores de señalización. Algunas proteínas de la matriz vamos a ver que van a colaborar con receptores de la membrana celular, y eso lo van a entender más que nada en el ejemplo que les voy a dar al final, mañana, ¿sí? No hoy, pero bueno. Va a colaborar con receptores de señalización que están en la membrana de la célula para que se activen, ¿sí? Son como co-receptores. Y además, bueno, lo vamos a ver después, no me voy a meter más con esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de los componentes. Acá hablamos de los colágenos, de los proteoglucanos y de proteínas multiadhesivas de la matriz, ¿sí? Entonces acá tenemos ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Esto era como para que vayan viendo que va a haber proteínas que están asociadas a azúcares, ¿sí? A polisacáridos, va a haber proteínas fibrosas de distinta composición y va a haber glicoproteínas que van a permitir la adhesión de distintos componentes de la matriz. La primera que vamos a hablar es del colágeno en general, ¿sí? Los colágenos vamos a ver colágeno en todo, vamos a ver colágenos en la matriz, vamos a ver colágenos en la lámina basal, ¿sí? Los principales componentes de la matriz extracelular son los que están pintados en celestito acá arriba, los colágenos fibrilares. Los colágenos tipo 1, 2 y 3 son los clásicos, que forman las matrices de la mayoría de los tejidos, ¿sí? La matriz extracelular. La piel, los tendones, los cartílagos, ¿sí? Vamos a encontrar alguno de estos tres colágenos de tipo fibrilar. Como su nombre lo dice, forman fibras. Y ahora vamos a ver cómo se arman, ¿sí? Cada molécula de colágeno se sintetiza como una promolécula, ¿sí? Como un procolágeno, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver un poquito después. Pero fíjense, está compuesta por una cadena alfa, ¿sí? La molécula se sintetiza como una procadena alfa, ¿sí? Y 3 cadenas alfa se van a entrelazar entre sí formando la fibra de colágeno, ¿sí? Entonces acá la tenemos, la cadena alfa, esto es la imagen de un libro, esta es la imagen del otro libro, acá está marcada la glicina porque la cadena alfa son ricas en residuos de glicina, en aminoácidos que son más bien pequeños, ¿sí? Y como dice acá, se van a entrelazar formando o uniendo 3 cadenas alfa, ¿sí? Todas las cadenas de colágeno fibrilar tienen una cadena alfa con su isoforma 1, no importa, eso es un dato, ¿sí? Lo importante es que son 3 cadenas alfa que se entrelazan entre sí formando este tipo de hélice, que acá acá son 2 representaciones de lo mismo, y que si lo miráramos desde arriba, acá tenemos la fibra, se vería como de esta manera, ¿sí? Como dice acá, bueno, hay 42 genes que dan lugar a 40 tipos de colágenos distintos. Ahí vamos. Como pro-cadenas alfa. Y esas pro-cadenas alfa se unen se forma la cadena alfa. La cadena de colágeno, la molécula de colágeno. Okay. Ahí vamos a ver la síntesis del colágeno, que es particular. Ya que estamos hablando de eso, acá viene tu pregunta. Es una proteína que va a estar en la matriz extracelular, con lo cual, conectando con cosas que ya vieron acá ustedes, sigue la vía de síntesis de proteínas secretorias, ¿sí? Su síntesis comienza en el citoplasma, ¿sí? Se va a reconocer el péptido señal y va a ir a sintetizarse en los ribosomas asociados al retículo, ¿sí? O sea, sigue la vía secretoria.
retículo, Golgi, vesícula de secreción, espacio extracelular. ¿Sí? Bueno, y como les dije, se va a sintetizar como una procadena alfa. ¿Sí? Por eso tiene el dibujito una cadena roja, que es la cadena definitiva, y esos extremos en verdecito. ¿Sí? Como todas, vieron que ustedes habrán visto la síntesis de proenzimas, por ejemplo. Bueno, esos fragmentitos de los extremos se van a terminar clivando en algún momento. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero como muestra ahí es, ya acá estamos, esto sería como un espacio de retículo y Golgi, ¿sí? Y, ¿por qué digo retículo y Golgi? Porque van a ocurrir cosas que ocurren en el Golgi y en el retículo. Por eso es como que en esta imagen está como representados ambas, ustedes ya saben que no esta no es la forma y ya saben qué ocurre en cada uno de los compartimentos. Lo primero que va a ocurrir es la hidroxilación de residuos de prolina y lisina, ¿sí? Que tiene esta procadena alfa, ¿sí? O sea que se van a hidroxilar, por eso acá en el gráfico aparecen estos hidroxilos agregados, ¿sí? Y estos grupos hidroxilos son decisivos para varias cosas. Por un lado, para algunos van a ser glicosilados, ¿sí? Y otros, además, son importantes para permitir el ensamblado de las 3 cadenas alfa, luego cuando lleguemos al momento, ¿sí? Bueno, fíjense que esta hidroxilación o este agregado de grupos oxidrilos en lisina y prolina da lugar a aminoácidos que se llaman hidroxilisinas, hidroxiprolinas, gracias a Dios es fácil el nombre para acordarse, y es mediado por una lisina hidroxilasa, ¿sí? Que su característica es que usa como cofactor vitamina C, ¿sí? Entonces, personas con mucha deficiencia por algún motivo de vitamina C, no es un poquito, es mucha deficiencia en vitamina C, sufre una enfermedad que se llama escorbuto y que la falta de vitamina C provoca que tengan una defectuosa síntesis de colágeno, por lo cual sus tejidos son defectuosos. Nada, esto es para conectar lo que vamos viendo, todo tiene una aplicación a la vida real, se refleja en hechos de la vida real. Bueno, entonces, nada, ese era un dato de color. Seguimos con la síntesis de la molécula de colágeno. Una vez que se hidroxila, van a agregarse también grupos azúcares, va a sufrir distintos tipos de glicosilaciones, ¿sí? Y eso va a permitir, como les decía, el ensamblaje de las 3 cadenas alfas, ¿sí? En realidad de las 3 procadenas alfas sería lo correcto, ¿sí? Y luego esta procadena alfa va a haber una proteína, que por eso la puse acá para no olvidarme yo, la HCP47, es una, ¿cómo se dice? Chaperona, que va a ayudar a que se pliegue, a mantener la estabilidad de estas 3 cadenas alfa y a que se empaqueten en vesículas de secreción, ¿sí? Y las vesículas de secreción, bueno, va a permitir, va a liberarse las 3 moléculas de procolágeno al exterior celular, y ahí es donde van a ser clivados estos péptidos, ¿sí? Los péptidos verdecitos sería. Y esta es la molécula de colágeno propiamente dicha, que la vamos a tener en el espacio extracelular. Hasta ahora son fibras, ¿sí? Por eso recuerden que son colágeno tipo 1, 2 y 3, colágenos fibrilares, forman fibra. Entonces estas moleculitas de colágeno se van a asociar entre sí, ¿sí? Miren acá, tienen una representación de un fibroblasto y tienen alrededor fibras de colágeno, para que vean cómo se ven. Se ven fibras, ¿sí? Es una microscopía electrónica, ¿no? De un tejido conectivo en donde tenemos un fibroblasto rodeado de fibras de colágeno. Entonces, como les decía, esta molécula de colágeno se van a asociar entre sí, creo que viene, a ver, ahora, ahí está, se van a ir asociando entre sí, ¿sí? Estas cadenitas, formando una fibrilla. Entonces tenemos una molécula de colágeno que se van a asociar entre sí y que la característica de esta fibrilla es que las moléculas de colágeno se van disponiendo
como les muestra acá, que está acá abajo, no lo dice, pero dice como corridas por como 67 nanómetros, está justo abajo de esto, no lo puedo sacar, ahí abajo donde está esta marquita, y entonces por eso, al haber desfasaje en las moléculas de colágeno, si yo las miro al microscopio, se ven estas estriaciones en la fibrilla de colágeno. Es porque están desfasadas y se generan esos espacios, esas marcas negras, si yo lo miro al microscopio. Estas son imágenes de microscopía electrónica. ¿Sí? Bueno, entonces, a su vez, estas fibrillas de colágenos se pueden agregar entre sí formando fibras más grandes. ¿Sí? Entonces tengo la molécula de colágeno que se puede asociar formando fibrillas, y esas fibrillas se van a agregar formando fibras más grandes. Y eso es importante porque es lo que podemos tener, fíjense, fibrillas formando fibras, y si se siguen asociando, los tendones, ¿sí?, tienen una matriz transcelular muy rica justamente en colágeno fibrilar. ¿Sí? Por eso tienen esa forma estirada, y por eso, bueno, está representado acá para que la asociación de varias moléculas de colágeno me permite dar una fibra de colágeno, en definitiva un tendón. Bueno, acá tenemos ejemplos de los colágenos que forman fibras o fibrilares, y como dato anecdótico, estas, para que sepan, ¿no? Mutaciones en, por ejemplo, el colágeno tipo 1 puede dar lugar a, por ejemplo, defectos en huesos, ¿sí?, que son lábiles, en una enfermedad que recibe el nombre de osteogénesis imperfecta, y los colágenos. Los huesos son frágiles y se quiebran fácilmente, se parten fácilmente, ¿sí? Lo mismo, una mutación en el colágeno de tipo 2 da lugar a otro tipo de enfermedad que es una condrodisplasia, y eso afecta más que nada a todo lo que son los cartílagos, ¿sí? Y ahí también pueden romperse los cartílagos, puede dar lugar a enanismo porque no permite, los huesos no se pueden asociar bien al cartílago y el hueso no puede crecer, entonces queda la persona cortita. Y un tercer síndrome, si se mutan el colágeno de tipo 3, alguna mutación en su síntesis, puede llevar también a fragilidad de la piel, sobre todo, ¿sí? Pero también, bueno, puede dar articulaciones débiles y huesos lábiles también, ¿sí? Nada. Hasta acá estamos viendo entonces los colágenos fibrilares, ¿sí? Los que forman fibras o fibrillas, ¿sí? Sí. Sí. No entiendo la fibrilla, el hecho de la extracción que hay. Las moléculas se acomodan, no tengo cómo mostrarte, ¿no? Una con respecto a la otra, como desplazadas, no están una apilada a la otra, sino que una se pone acá, la otra se coloca acá, la otra se coloca. Entonces, esa disposición genera, primero, espera que ahí voy, ya llego, ahí está, ¿ves? Esto era lo que decía. Esta disposición, que esto nos permite después generar conexiones, ¿no? Es lo que hace que se vean estas bandas blancas, negras en el microscopio. Nada, es algo que se logra visualmente, pero esto que se ve en el microscopio es consecuencia de que haya un desfasaje en la fibra, y eso le da más soporte al tejido, ¿sí? Porque si se pusieran toda esa piradita, no podría conectar esto con los del lado, sería más difícil la conexión. Eso permite generar una estructura con mayor resistencia. ¿Resistencia justamente a qué? A la tracción, ¿sí? A la tracción, a la tensión. Muy bien. Ahí, bueno, ya ahí lo decía, les venía spoileando esto. A las fuerzas de tracción. Este tipo de colágenos fibrilares principalmente lo que da es resistencia a la tracción, ¿sí? Y en los distintos tejidos, estos colágenos fibrilares, como vemos acá, se van a disponer de distinta manera. En la piel no tenía una imagen para traerlas, pero en la piel se disponen formando como una especie de cestos. En el tendón formando haces, ¿sí? Fascículo, ¿sí? Una estructura más estirada. Y, por ejemplo, en el hueso, una
red de colágeno se dispone sobre otra adyacente en forma perpendicular, ¿sí? Entonces, que un poco se ve un poco en la imagen. Fíjense que esta tiene como un sentido y esta tiene otro sentido. Eso le permite dar más soporte al tejido. En este caso piensen que es un hueso que tiene que ser bien duro, que tiene que resistir fuerza de tracción en todos los sentidos, ¿sí? Bueno, ¿y quién regula un poco la disposición? Cuando ese colágeno es secretado al espacio extracelular, ¿quién regula cómo se tiene que ubicar uno con respecto a la otra? Bueno, y ahí van a aparecer los colágenos que se asocian a las fibrillas. Sería en el cuadrito el que está abajo, que está empintadito en celeste, ¿sí? Estos colágenos que se asocian a las fibrillas, ¿sí? Como ejemplos clásicos tenemos el 9 y el 6, ¿sí? El colágeno tipo 9 se va a asociar más al colágeno tipo 2 y el tipo 6 al colágeno tipo 1. Fíjense lo que está acá, tiene el colágeno tipo 1 asociado al 6 y el tipo 2 se le asocia el 9, ¿sí? La característica de estos colágenos que se asocian a fibrillas es justamente que en la molécula tiene como interrupciones, tiene zonas en donde la alfa hélice digamos, la cadena alfa se enrolla y tiene zonas en donde justamente puede generar estas especies de quiebres. Tiene entre las cadenas links que les va a permitir que sea este que está en esta. ¿Sí? ¿No? Porque estos son moléculas de glicosila, que son rojos. Pero me refiero al bonding, que va a permitir que esas moléculas de esos colágenos que se asocian a las fibrillas tengan cierta flexibilidad en la molécula, ¿sí? De hecho, la que es de tipo O6 tiene estos dominios globulares en los extremos, ¿sí? De la molécula, que va a permitir que se asocie una molécula de colágeno con la otra y que esa es una zona más flexible, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser flexible? Porque por ahí una molécula de colágeno tipo 6 se asocia con una fibrilla y la otra con otra fibrilla. Y eso le empieza a permitir ir formando, lo vamos a ver un poco más adelante, como alguna especie de red más organizada, ¿sí? Bueno, la mayoría de los tejidos tienen un colágeno de tipo 6 para dar soporte a los tejidos. Bueno, hasta acá entonces hablamos de un componente que eran los colágenos que forman principalmente la matriz extracelular de un tejido conectivo propiamente dicho. Vamos a ver que los otros colágenos que no les hablé, no es que no los vamos a ver, los vamos a ver formando otras matrices más especializadas, como la lámina, pero vamos a ir después. Ahora vamos a ver qué son los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos, ¿sí? Los glucosaminoglucanos son cadenas de polisacáridos que son altamente cargados negativamente, ¿sí? Que están altamente cargados y que se unen estos glucosaminoglucanos a proteínas en particular formando los proteoglucanos, ¿sí? O sea, ¿qué es un proteoglucano? Una proteína más glucosaminoglicano, ¿sí? Pueden encontrarlo como glucosaminoglicano o glucano, depende del libro, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a empezar viendo lo básico. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son cadenas de polisacáridos. ¿Cualquier polisacárido? No. Son repeticiones de disacáridos determinados, ¿sí? O sea, polisacáridos me está hablando de muchos azúcares, pero ¿son cualquier azúcares? No. Son repeticiones de disacáridos particulares, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y son repeticiones lineales, no se ramifican, ¿sí? Y esos glucosaminoglucanos, no todos, pero algunos, pueden ser modificados, por ejemplo, sulfatados o sialilados, ¿sí? Se agregan ácidos siálicos, se agregan glucosulfato y eso es lo que hace que tengan alta carga negativa, ¿sí? Bueno, y son importantes esas cargas negativas porque forman la matriz extracelular y esa matriz y esa alta densidad de carga es lo que le dice a las células, por ejemplo, acá pégate y podés proliferar,
Cuando nosotros vimos en el taller 1, cultivo celular, y cuando hablábamos de soportes, probablemente los docentes les dijeron que las células no se pegan a cualquier cosa, que se pegan al vidrio y a plásticos especializados, y que depende del tipo celular, por ahí necesito una matriz o un soporte de pegado especial, ¿sí? Pero, ¿por qué a las células les gusta el vidrio y se pegan al vidrio? Por ejemplo, células epiteliales, como las que vieron ustedes, las MSK. Porque ven una alta densidad de cargas negativas, los grupos cianilato del vidrio, que simulan una matriz extracelular, y entonces la célula, en particular les voy a hablar de la NSK, que es la que conozco bien, pero igual otros tipos celulares también, ven las cargas negativas, dicen, hoy tengo matriz, hoy empiezo a secretar una proteína, laminina, que la vamos a ver ahora en un rato, que representa la matriz, ¿sí? Bueno, entonces, en base a estos disacáridos, podemos definir, de estos disacáridos que se van a repetir formando los polisacáridos, podemos definir 4 grandes familias de glucosaminoglicanos. La familia del heparansulfato o heparina, ahora vamos a ver. La familia de la heparina, la diferencia con el heparansulfato es que está muy cargado con grupos, muy modificado con los grupos sulfato, y la heparina ustedes la deben haber escuchado como un anticoagulante, ¿sí? Porque tiene la propiedad de inhibir una molécula de la cascada de coagulación, gracias, porque no encontraba. Y bueno, y entonces eso va a permitir que no se me coagule, por ejemplo, la sangre cuando yo tomo una muestra, ¿sí? Otra vez el queratansulfato, el condroitinsulfato y el hialuronano o ácido hialurónico, ¿sí? ¿Alguien hizo una pregunta? No, afuera, ¿no? Bueno, fíjense que el hialuronano lo vamos a ver con un mayor detalle, ahora lo vamos a ver porque tiene una alta aplicación, por ejemplo, en la estética. No me sale la palabra, en la medicina estética. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, por ejemplo, el hialuronano acá yo les decía que iban a hacer repeticiones de un disacárido, ¿sí? Acá tenemos un disacárido, ¿sí? Que se va a ir repitiendo sucesivamente. Entonces, ¿qué determina qué glucosaminoglicano, qué familia es? Bueno, el disacárido, ¿sí? Y el tipo de unión, si es alfa o beta, ¿sí? Y ¿qué disacárido es? Por ejemplo, en el hialuronano tenemos ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, ¿sí? Estos son los dos azúcares que se van a unir en una unión beta 1,3, ¿sí? Porque tiene el carbono 1 con el carbono 3, beta 1,3, ¿sí? Estos dos disacáridos que se van a repetir, por eso les ponen estos paréntesis acá, al menos como mínimo 25.000 veces. O sea, el hialuronano es una cadena bien larga, que es muy rica en grupos oxidrilo, ¿sí? Y esta característica que tiene muchos grupos oxidrilos es lo que la convierte en una molécula muy, que puede unir mucho agua. Y ahora vamos a ver por qué es importante eso. Bueno, el heparansulfato es la unión alfa-beta, porque puede ser alfa o beta, ¿sí? Es indistinto, de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, ¿sí? Que a su vez se puede sulfonar, o sea, puede estar modificado, ¿sí? En varios puntos dándole una alta densidad de carga negativa. El queratansulfato es el disacárido, fíjense que en este se va a repetir como al menos 200 veces ese disacárido. Entre 20 y 40 veces vamos a tener un queratansulfato, unión de galactosa y N-acetilglucosamina. Y el condroitinsulfato o dermatansulfato, pueden encontrarlo también, van a ser al menos 250 veces, se van a repetir, y tenemos ácido glucurónico y N-acetilgalactosamina. No importa, también pueden ser modificados y eso le va a aportar carga. Estas moléculas, fíjense que son muchas repeticiones y que no se ramifican, o sea que son, no quiero decir fibras, pero son moléculas bien estiradas que se van a
acomodar en un determinado espacio, ¿sí? Y la característica que tienen, que ya se los fui adelantando, se van a ubicar en el espacio extracelular, como tienen muchos grupos encefalinos, pueden retener agua. Entonces, fíjense que va a haber una molécula de agua con una, digamos, la molécula del glucosaminoglucano rodeado con agua, va a dar un aspecto de un gel viscoso, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es permitir que sea, si me permite la palabra, que dice que resista la compresión, que sea colchonadito, ¿sí? Entonces va a resistir que si yo comprimo ese tejido, no me aplaste a la célula, ¿sí? Esto es para que se lo imaginen, no me usen esas palabras, yo uso esas palabras para que ustedes imaginen lo que está pasando en ese tejido, ¿sí? Bueno, pero digamos, el término académico es que resisten a la compresión, ¿sí? Bueno, y eso, que tiene una alta densidad de carga negativa, obviamente va a acoplar, va a asociar cationes, ¿sí? Entonces también, sobre todo sodio, va a ser un lugar donde va a secuestrarse, además de agua, cationes, y esos cationes no van a estar disponibles tanto en el medio. O sea que también va a tener una especie de control de la osmolaridad intersticial, ¿sí? Bueno, ya les dije, entonces va a ser importante estas características de que retiene agua y que forma una especie de gel viscoso en la compresión, ¿sí? Y acá era lo que les iba a contar del hialuronano o ácido hialurónico, de acuerdo a si esto está hidratado o no, si tiene el protón o no, si está protonado, no hidratado, protonado o no, si tengo el protón. Ya lo vimos, es un disacárido donde se repite mucho el ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina. Es una molécula grande, se acuerda que tenía como más de 25.000 repeticiones de ese disacárido que se va a ocupar en un espacio que es importante para las fuerzas de compresión y como tiene muchos más grupos oxidrilos que el resto, retiene mucho más agua que el resto de los otros glucosaminoglucanos que les mostré y cobra, como les contaba, va a retener mucho agua, va a servir como, fíjense, imagínense esto, yo tengo una célula y por debajo tengo mucho ácido hialurónico que va a secuestrar mucho agua y eso va a empezar a expandirse, ese gel viscoso, ¿sí? Por eso dice ahí que es como, actúa como de space filler, como que te llena los espacios. Y miren mi cara, ¿dónde podríamos llenar espacio? Estoy bastante gordita, pero no me refería a eso. Digo a las, ¿cómo se dice? A las arrugas. El ácido hialurónico se usa como relleno para las mujeres que se quieren, o hombres, ¿por qué no? Que se quieren poner labios bien gruesos, o quieren simular, por ejemplo, las líneas de expresión, ¿sí? Porque justamente llena un espacio, ¿sí? Entonces, le da volumen y va a, de alguna manera, desde adentro empujar el tejido, entonces va a disimularme una arruguita, una marca de expresión, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, también existe esa matriz formada, y a esto voy, que era lo que quería acá, esa matriz rica en ácido hialurónico va a ser remodelada gracias a la acción de hialuronidasas, ¿sí? Entonces, hay veces cuando hay médicos que se les puede ir la mano, y qué sé yo, pueden corregir por el agregado de hialuronidasas, ¿sí? Esto lo estoy hablando en la medicina estética. En la realidad, igualmente, esto pasa en los tejidos. Hay ácido hialurónico, que le da soporte, que resiste la compresión, que retiene el agua, que qué sé yo. Y además es importante, como dice ahí, en la migración, porque así como puede retener cationes, retienen unos, algunos receptores, que lo vamos a ver ahora un poco más adelante, algunos receptores de membrana de las células tienen dominios de unión al ácido hialurónico, ¿sí? O hay células que pueden detectar el ácido hialurónico, se unen y eso las ayuda a ir anclándose al tejido y migra. Bueno, y esto era lo que les dejo acá, esto que les contaba del ácido hialurónico. Esto que está en inglés está re bien explicado, los distintos tipos de ácido hialurónico que existen disponibles, le puede interesar a los farmacéuticos. Les dejé acá abajo una empresa, porque esto uno se engancha y empieza a buscar y aparecen cosas muy interesantes. Esta creo que es española, esto es una medicina estética en España también. Les dejé los links, que si quieren chusmear y jugar y
qué sé yo. La de abajo esta de acá abajo es una empresa que comercializa, o sea, fabrica, y ahí un farmacéutico puede tener injerencia en el laboratorio, que fabrica ácido hialurónico para venderlo como molécula para la medicina estética. En este les explica la importancia de los tipos de, si es de cadena, o sea, tiene que tener una gran cantidad de repeticiones. Pero hay algunos que tienen lo mínimo, un poco más, un poco más. Entonces, de acuerdo al largo de ese ácido hialurónico, va a penetrar más, que eso lo explica acá, en el tejido, y entonces las más cortitos que pueden penetrar más en el tejido, van a ser más duradero a largo plazo, me va a disimular más la arruga a largo plazo, mientras que los más grandes van a quedar, obviamente esto se tiene que inyectar, no pasa la piel, ojo ahí con los productos que te dicen que te pongo ácido hialurónico por afuera, porque no va a entrar, pero sí le va a dar la sensación de más hidratada la piel, pero por afuera, ¿sí? En el que te inyectan ácido hialurónico abajo de la piel, de la subdermis, entonces ahí sí voy a tener agua que va a estar ocupando espacio y entonces me va a disimular las arruguitas. Bueno, eso es para si quieren chusmear. Y porque acá hay farmacéuticos o bioquímicos que pueden trabajar en las empresas que producen estos productos, ¿sí? Bueno, entonces, después acá tenemos el otro componente que eran los glucosaminoglucanos. Hablamos de los que son los GAGs, ahora hablemos de los que son los proteoglucanos. Los proteoglucanos, como les dije, una proteína, que está representada acá, que se une por un enlace, ¿se acuerdan las proteínas O glicosiladas o no glicosiladas? Bueno, como estos son residuos de serinas O glicosiladas, tiene un link, 4 residuos de azúcar que sirven de link nada más para mí, ¿sí? Con el glucosaminoglucano en cuestión, que van a variar de acuerdo al proteoglucano del cual estemos hablando, ¿sí? Estos, acá tenemos los más importantes, acá tenemos los extremos. El agregado más importante está aquí. Y acá tenemos uno que es el más simple, la decorina, que es un proteoglucano también. Fíjense que es una proteína que está representada en verde y el glucosaminoglucano en rojo. El agregado también sigue lo mismo. En verde la proteína, en rojo, ¿sí? Pero la característica, fíjense, este peso molecular son 40.000 datos, no es tan grande. Este es 3 millones de datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el agregado tiene una particularidad. Tiene una molécula de ácido hialurónico, que está representado, estoy un poquito peticita y no tengo una molécula de ácido hialurónico, que sería la que está en amarillito acá, unido a un proteoglucano. ¿Por qué? Porque tengo una proteína central y distintos glucosaminoglicanos unidos, como les muestro acá, que era tansulfato y condroitin sulfato. ¿Sí? O sea, el agregano es un agregado de proteoglucanos aparte, ¿sí? Porque tiene muchos asociados. Entonces acá tenemos, fíjense que este proteoglucano, que tiene la proteína central, para unirse a las moléculas de hialuronano, tiene proteínas que las asisten. No importa, no nos vamos a aprender ahora los nombres. Fíjense que acá tenemos una microscopía electrónica del agregano, ¿sí? Para que lo vean. Bueno, todos esos, obviamente, acá les traigo una lista de proteoglicanos comunes, ¿sí? Este era lo que yo le decía, el agrecano es el más importante en los cartílagos, ¿sí? Y van a dar soporte mecánico, ¿sí? Las funciones. Y acá tienen algunos otros ejemplos, la decorina, el betaglucano, que son chiquititos, ¿sí? Algo que quiero destacar es que además de dar soporte mecánico, muchos pueden unir, fíjense, esto es lo que quiero marcar en esta tabla, factores de crecimiento. Factor de crecimiento de fibroblastos o transforming growth factor, ¿sí? Son, o sea que más allá de la función de dar soporte, de dar resistencia mecánica, etcétera, etcétera, también pueden unir factores de crecimiento que pueden modular las respuestas de las células que están a su alrededor, ¿sí? Si esa matriz es degradada por alguna proteasa, proteasa para la parte proteica o esos azúcares son cortados o alguna hialuronidasa que esté rompiendo el ácido hialurónico, esos factores pueden estar libres, disponibles para las células, para que active, por ejemplo,
no sé, la proliferación de los fibroblastos, ¿sí? Bueno, y además la matriz extracelular, pensemos en tejidos como los pulmones, que era el ejemplo que les di antes, bueno, acá les pongo otro, la piel, los vasos sanguíneos, por ejemplo, la arteria, que tiene que ser elástica, ¿sí? O el pulmón, que se expande y se contrae, que tiene que ser elástica, esa matriz extracelular tiene que ser rica en una proteína que se llama elastina, ¿sí? Que forma fibras elásticas, ¿sí? Esta elastina es una proteína, me parece que me quedó rara, ahí está, que se va a asociar formando microfibrillas, no importa, y se van a asociar a otras proteínas. Fíjense, acá tienen, acá arriba y abajo tienen la elastina en esta en verde y en esta en rojo. ¿Sí? La característica es que esta elastina es tirada, digamos, pero tiene esta capacidad tiene muchas alfa hélices que eso le permite estirarse o no, ¿sí? Y a su vez entre ellas hay uniones o links, fíjense. Entonces, como esta proteína se puede enrollar, su conformación normal está enrollada, pero cuando hay una necesidad de estiramiento de ese tejido, esas alfa hélices se pueden elongar, obviamente estas uniones o estos links se van a mantener, y eso va a permitir que después vuelva a su forma inicial, ¿sí? Y es importante entonces la elastina para darle justamente elasticidad a los tejidos, ¿sí? Bueno, y acá lo que les muestra es lo mismo, ¿sí? Fíjense que cuando lo estiro, yo tengo la parte central que se puede elongar y luego cuando se vuelve a plegar, se vuelve a formar estos enrollamientos que le permiten mantener o formar esta fibra elástica. Y por último vamos a ver las proteínas multiadhesivas. ¿Qué quiere decir que haya proteínas multiadhesivas? Son proteínas que tienen, como ven ahí, acá tienen distintas proteínas de esta familia. La más importante que vamos a hablar es la fibronectina, ¿sí? Es la más importante que vamos a discutir un poquito. Pero la característica de estas proteínas multiadhesivas es que tienen múltiples dominios que van a ser sitio de unión para otras proteínas, ¿sí? Pero son uniones específicas, es un dominio que puede, o muchos, tienen muchos dominios que pueden reconocer distintas proteínas. Y eso le va a permitir que esa matriz extracelular no esté libre, o sea, que todas las proteínas de la matriz estén asociadas, que las fibras de colágeno estén asociadas a otras proteínas que vayamos viendo a lo largo de la clase, y eso va a permitir que en realidad va a permitir la definición de matriz extracelular, que era una, ¿se acuerdan? Malla o red compleja de macromoléculas. Bueno, fíjense que tiene, como les decía, varios dominios de unión a proteínas específicas, que muchas van a unirse a proteínas de la matriz y también se pueden unir a veces a receptores que están en la membrana, receptores de adhesión, se llaman así, que están en la membrana o en la superficie de las células. Y bueno, va a permitir que se organice la matriz extracelular y van a también facilitar el armado de esa matriz extracelular, la organización. Cuando sale el colágeno de la célula, la va a ayudar también a que se organice dónde se debe ubicar, cómo se tiene que unir esas moléculas de colágeno, por ejemplo, en la matriz. Como les dije, el ejemplo más importante, que es el que vamos a ver nosotros, es la fibronectina. Fíjense que tienen, bueno, múltiples dominios. Fíjense que acá les marca, por ejemplo, los dominios rojitos se pueden asociar al colágeno, ¿sí? Y los dominios en verdecito, por ejemplo, estos que están acá, que les estoy marcando acá, se van a asociar a integrinas. La integrina es una proteína de membrana, que la vamos a ver con más detalle en el teórico de mañana, que está íntimamente relacionado con este, porque la integrina, como les dije, es una proteína, está acá en este dibujito, es esta que está acá en verde así, ¿no? Es una proteína integral de la membrana que va a permitir asociar, ¿sí? Acá tenemos la fibronectina en violeta, va a permitir asociar la matriz extracelular con lo que ocurre dentro de la célula, en particular con el citoesqueleto de actina, ¿sí?
en la célula, en una célula. Estos entonces son los que yo les decía, los receptores de adhesión de las membranas, ¿sí? Y la fibronectina, en realidad, bueno, como lo muestra este dibujo, dos moléculas de fibronectina se asocian entre sí por uniones en el extremo C-terminal, que son puentes disulfuros, son uniones covalentes en este caso, ¿sí? Y los dominios van a establecer asociaciones que en realidad esas asociaciones son no covalentes, pero no importa, son fuertes porque son muchas también. Piensen que, bueno, nada, que se van a través de todos estos dominios se van a poder interaccionar con distintas proteínas de la membrana de la matriz extracelular, ¿sí? Como ya vimos el colágeno, la integrina y otras, como las fibrinas, por ejemplo. Pero vamos a ver más en detalle luego, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá vimos las generalidades de los tejidos conectivos propiamente dichos, la importancia de esta matriz extracelular en la tensión y en la compresión, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la matriz, de la lámina basal, que sería matriz extracelular especializada, ¿sí? Sí. Porque la molécula de fibronectina, ¿cómo está formada? Digamos? Acá es un monómero. Esta es la molécula de fibronectina, pero cuando se sintetiza, se unen dos moléculas de fibronectina por su extremo C-terminal mediante un enlace puente disulfuro. Estamos acá, ¿sí? Para que lo vean. Nada, la estructura final, la molécula de fibronectina final, que es la que vamos a encontrar en la matriz, en realidad es dos moléculas de fibronectina unidas por un puente disulfuro. Es nada. Y después, por cada uno de estos dominios, va a poder interaccionar con distintas proteínas de la matriz. O te marqué el rojito con el colágeno, el otro verdecito con, por ejemplo, la integrina. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos un poco la matriz extracelular, vamos a hablar de la lámina basal, que como ya venimos viendo, es una especialización de esa matriz extracelular, es una lámina, como dice ahí, delgada, flexible, resistente, de moléculas de matriz, que le va a dar sostenimiento sobre todo a distintos tejidos, a los epitelios, es muy importante en los epitelios, y que va a ser sintetizada por la célula a la cual rodea. Por ejemplo, en el dibujito de la célula epitelial, fíjense que estas células del epitelio va a sintetizar esta lámina basal y por debajo vamos a tener el tejido conectivo, la matriz extracelular, ¿sí? En la célula muscular, en la lámina basal va a estar rodeando a la membrana, o sea, va a estar rodeando a la célula muscular, a la fibra muscular, ¿sí? Entonces, la lámina basal va a separar las distintas células, por ejemplo, en esta fibra muscular, o las distintas fibras, en este caso sería, lo que les decía es, o se va a ubicar alrededor o como tejido subyacente, justo debajo, ¿sí? Por ejemplo, en el glomérulo renal también esta lámina basal va a permitir separar distintos tipos celulares, o distintas hileras o capas de células, las células endoteliales, que forman el vaso, el endotelio, o las células epiteliales que van a estar formando los túbulos, ¿sí? Por ejemplo. Y además, en este caso particular, la lámina basal no solo va a dar soporte y va a contener a las células, va a dar soporte y va a permitir la estructura del glomérulo renal, sino que también actúa como un filtro, va a actuar como un filtro selectivo permitiendo o no pasar distintos tipos de moléculas, o no, ¿sí? Acá tenemos imágenes de microscopía electrónica donde tenemos la célula, miren acá se ve perfectamente la lámina basal y acá todo el tejido conjuntivo de por debajo. Acá está al revés, esta es la célula, acá tenemos la lámina basal y acá podemos tener fibras de colágeno más fibrilares del tejido conectivo o conjuntivo, como lo quieran llamar. Y acá es una tinción de Paz donde se ve perfectamente por debajo del epitelio, de este epitelio, cómo se ve perfectamente la lámina basal, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones? Y bueno, no deja de ser matriz, o sea que tiene muchas de las funciones de la matriz. Le va a dar sostén, estructura y forma o arquitectura a las células,
va a actuar como filtro, permitiendo pasar o no distintas moléculas. Y esto es muy importante, la lámina basal es muy importante para determinar la polaridad celular. Y denme un ratito que ahora vamos a ver qué quiere decir esto de polaridad celular. Desde ya les aviso, no hay diferencia de distribución de carga. El concepto de polaridad acá no estamos en química, acá estamos en biología, ¿sí? Tiene otro significado, ¿sí? Pero desde ya algo vieron ustedes cuando en el TP, pero lo vamos a retomar ahora. Les va a permitir organizar las proteínas de la membrana, ¿sí? Ahora lo vamos a ver esto un poquito también, o lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué? Va a influir en el metabolismo celular, por supuesto, porque si va a poder unir proteínas que regulen o que se actúen como señalizadoras sobre esas células, va a influir en todas las células, ¿sí? En el metabolismo o en la supervivencia, la proliferación, la diferenciación, la desdiferenciación y la migración celular, en procesos fisiológicos y en procesos patológicos, ¿sí? Va a cobrar importancia esta lámina. Bueno, componentes de la lámina. Los componentes de la lámina obviamente tienen un tipo de colágeno distinto a los anteriores, es el colágeno tipo 4 principalmente en esta lámina basal. Una proteína en particular, la laminina, que era lo que les contaba, por ejemplo, con las MDSK, que cuando detectan las cargas negativas del soporte, ellas mismas pueden secretar laminina, ¿sí? Entonces se arman su matriz light, su lámina basal light, en realidad, en la placa de cultivo, ¿sí? Y eso, y otras proteínas que participan es, el nidógeno o entactina, que lo vamos a ver ahora, y un proteoglucano, que es el perlecano, ¿sí? Y como se fijan acá, obviamente la lámina basal, como les dije, va a ser secretada, y esto es importante, sobre las células, las células que descansan sobre ella, las que se unen directamente sobre ella. Entonces, la célula epitelial va a sintetizar su lámina basal, ¿sí? Que es característica de esa célula. Acá tenemos las dos imágenes de distintos libros, pero la misma imagen. Esto es para remarcar que si yo acá tengo la membrana plasmática de la célula, inmediatamente adyacente a ella voy a encontrar la matriz extracelular compuesta por las mismas moléculas, ¿sí? En los dos dibujos, quiero decir, hay las mismas moléculas, lógico, están representando lo mismo. Me gusta mucho, esta me gusta porque le da mucha importancia al entramado que genera el colágeno. Y esta me gusta porque se ve mejor por ahí el entramado que genera la laminina y cómo las proteínas de esta lámina basal pueden interaccionar, por ejemplo acá, con proteínas de la membrana. ¿Que saben cuál es esta verde? La integrina. Las que vimos antes que se unían a la fibronectina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería acá, como las proteínas transmembranas que están obviamente en la membrana de la célula. Y fíjense que todos los componentes de la matriz de alguna manera tienen una flechita, por así decirlo. Es decir, que todos los componentes de la matriz se interrelacionan, tienen dominios, puntos de control para poder formar realmente lo que son, una red. ¿Sí? Bueno, el primer componente, dale, sí. Es que estaba por todo el que están sobre ella. Se separa el colectivo y el legal. El colectivo también colabora en las láminas farmacéuticas. No, el conectivo es sintetizado por el fibroblasto, que está en el tejido conectivo. Claro. En cambio, la célula epitelial sintetiza su lámina basal. ¿Sí? Si vos tuvieras un dibujito, tengo la célula epitelial, la lámina basal acá abajo, es sintetizado por esta, y el tejido conectivo que tengo acá es sintetizado por un fibroblasto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, la lámina basal, uno de los componentes, como les dije, era la laminina. La laminina tiene una característica, es una proteína heterotrimérica, quiere decir, como dice ahí, heterotrimérica acá, está compuesta por 3 cadenas de alfa, beta y gamma. Son 3 cadenas distintas, alfa, beta y gamma, enrolladas. Depende del libro, uno lo puede encontrar que dice como cruz o como ramillete de flores. Miren qué romántico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que ¿por qué es un ramillete de flores? Porque los tallos de estas flores, usen mucho la imaginación, por favor, se entrelazan entre sí, ¿sí? Formando lo que sería
de un ramo sería digamos, donde están todos los tallos, ¿sí? Bueno, y donde serían las flores serían estas partes que serían, que fíjense que están representados como pelotitas. Bueno, en realidad son distintos dominios. Esta imagen es de un libro y esta es del otro, pero los dos representan lo mismo. Son distintos dominios que van a permitir unirse o asociarse con otras proteínas, como yo les decía. Y este dominio globular que está acá abajo es muy importante, sobre todo para unirse a receptores de membrana y a otros también componentes de la matriz, de la lámina, ¿sí? Estas tres lóbulos o dominios globulares de la laminina va a permitir, por un lado, el autoensamblado, como dice acá. Una laminina se puede asociar a otras moléculas de laminina para formar una malla, una red, ¿sí? Entonces, por un lado, estos dominios son importantes para, como dice ahí, el autoensamblado, y también algunos dominios, por ejemplo, este y este son importantes, este de acá y este de acá son importantes para la interrelación con el colágeno, y las otras por ahí con otras proteínas. Esta de la punta, o sea, la cadena alfa, es importante para interrelacionarse con las integrinas, ¿sí? Lo importante es que, bueno, distintas lamininas van a tener, como dice, un patrón de expresión distinto o específico en cada tejido, y van a permitir formar una lámina o una red de la matriz de la lámina base. Con respecto al colágeno, el colágeno que va a estar formando la parte, digamos, la lámina basal va a ser justamente esta, que no la habíamos visto, que es el más conocido, es el colágeno tipo 4, como lo llaman acá, formador de láminas y de anclaje, ¿sí? O sea, lo que va a permitir, el nombre lo dice, formador de láminas, ¿sí? Esto les puede dar una pista para que se acuerden. Sobre todo en la mayoría de los tejidos tienen el colágeno tipo 4, por eso es el que está representado acá como ejemplo, ¿sí? Como todo colágeno, se va a sintetizar una cadena alfa como procolágeno y se van a entrelazar tres fibras formando la fibra. Pero fíjense que la característica que tiene es que esta triple hélice que se forma va a ser interrumpida por zonas en donde no se entrelazan, porque son residuos ricos en prolina. Entonces, se forman estos quiebres en la molécula. Y esto, además, estas moléculas de colágeno tipo 4, lo que va a tener son pequeños o dos dominios globulares, uno grande y uno chiquito. En el extremo N-terminal tiene uno pequeñito, que está representado acá, por ahí desde ahí no lo ven, y en el C-terminal tiene uno grande. Y estos dominios globulares van a permitir la asociación de moléculas cabeza a cabeza o cabeza a cola, ¿sí? Formando o dímeros y tetrámeros que a su vez se pueden asociar formando esta red, ¿sí? Y a su vez, estos colágenos, recuerden que la laminina tenía dominios para asociarse con este colágeno. ¿Para qué? Para que todo esté anclado, ¿sí? Para que todo forme una red o una malla. Y miren cómo se ve, así esta es una red de colágeno tipo 4 en un microscopio electrónico, como para que lo vean. Son lindas estas imágenes, que para que uno lo que ve en un dibujo lo pueda ver plasmado en una imagen real. La otra molécula que forma parte de la lámina basal es el perlecano, justamente para darle más flexibilidad. Ves que la molécula se puede como quebrar, tiene un punto de quiebre, entonces le da angulación. Si fueran todas estiradas, nunca se podría asociar con la del lado, ¿sí? Bueno, cambia la secuencia de aminoácidos y es más rica en prolinas, no importa, es el aminoácido que tiene menos residuos, entonces no permite que se interaccionen las tres cadenas. Bueno, el perlecano, entonces, como les decía, es un proteoglucano. Ya saben que si yo les digo que es un proteoglucano, es una proteína asociada a glucosaminoglicanos. Acá tienen representada, acá en esto así es la cadena proteica, que sería lo mismo que está representado acá en vertical, y que estas cadenas de boca, ¿sí? Amarillas y amarillas y azules, como están acá, son glucosaminoglicanos. Están representados los glucosaminoglucanos. En general es heparansulfato, ¿sí? El más común es el heparansulfato, ¿sí?
Y acá, esto no es para que se lo sepan, todo esto que está escrito acá en este costadito. De hecho, esto es una review porque me permite mostrarle que estos distintos dominios, que fíjense que la proteína, como dice acá, tiene 5 dominios, tiene distintas funciones y se asocian o permite que esta proteína se asocie a distintas cosas, como por ejemplo, obviamente, a proteínas o componentes de la matriz, pero incluso fíjense que les dice acá que se une a, por ejemplo, WNT o el HEDPOD. ¿Qué son? Ustedes lo vieron en el teórico de señalización. O sea que moléculas de señalización pueden estar asociadas a este perlecano que está en la matriz. ¿Sí? Y por otro lado, que ahora no lo veo porque la vista no me lo permite, también se asocia a factores de crecimiento, a distintos tipos de factores de crecimiento, como muchas de las otras proteínas que venimos viendo. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos a este nidógeno o entactina, que es esta moleculita pequeñita que tenemos acá. Es una proteína muy pequeña, es una glicoproteína que le dicen que tiene forma de mancuerna, porque son pelotitas y una barra que los une. Nada, depende del libro, pero lo importante es que tiene 3 dominios globulares que le va a permitir interaccionar con otras proteínas, como venimos viendo, con otras proteínas de la matriz. Sobre todo, el dominio globular 3, que es el primero que aparece, es el que le permite interaccionar con la laminina, ¿sí? El 2 le permite interaccionar con el colágeno tipo 4 y con el perlecano. Entonces, esto va a favorecer nuevamente el acople de las proteínas de la matriz nuevamente, y esto va a permitir darle, digamos, funciona como proteína de nexo. Por ahora no se ve otra función que eso, pero permite formar la malla y le da estructura y estabilidad a la membrana basal. Y para ir terminando, esta membrana basal, la característica que tiene, como en realidad todas las matrices extracelulares, el producto, o sea, la matriz extracelular que yo tenga, es el producto de, como dice ahí este gráfico, de la formación y la degradación de esa matriz. Y ambos procesos va a permitir el remodelado de esta matriz. Esta matriz ya vimos que puede estar sintetizada, por ejemplo, y acá tengo un poco lo que te traté de dibujar acá medio, ¿no? Pero tengo el epitelio que me va a producir la lámina basal, que no está muy dibujada, y la matriz extracelular que me va a producir, el fibroblasto que me va a generar la matriz extracelular, ¿sí? La composición final, que en realidad nunca es final, pero lo que quiero es porque es dinámica, porque constantemente se está sintetizando, remodelando en base a los requerimientos de ese tejido, de la situación de ese tejido, ¿sí? Si sufre una infección, si van a tener que migrar células o no. Bueno, pero esa matriz que yo voy a tener en un determinado momento va a ser el producto de la formación por parte de esta célula, ¿sí? Que ya vimos las células epiteliales, el fibroblasto, las células nerviosas o los fibroblastos especializados, el condroblasto, el osteoblasto, ¿sí? O la degradación. ¿Y cómo se degrada esa matriz? Bueno, hay proteínas específicas que pueden degradar, como se imaginarán, si hay colagenasa degradan colágeno, si hay gelatinasa van a degradar gelatina, si hay elastasa la elastina, etcétera, etcétera. Pero en general son metaloproteasas. ¿Por qué se llaman metaloproteasas? Básicamente porque porque usa como cofactores metales, como les muestra ahí el calcio o el zinc, y bueno, depende de su actividad de estos, ¿cómo se llama? Iones, y que su función está regulada por un lado, por que se sinteticen, algunos se sintetizan como proenzimas, entonces se tienen que activar, se sintetizan, se secretan y se tienen que activar en el tejido, ¿sí? Por otro lado, ocurren o se secretan o se liberan en un lugar en particular, y eso permite regular el remodelado en un lugar en particular y no en toda la matriz, ¿sí? Por eso dice activación local. Algunos receptores que pueden estar en la misma matriz o en la membrana plasmática de las células pueden secuestrar estas metaloproteasas y no dejarlas que estén disponibles, pero las tiene ahí porque si las tiene que usar. O incluso
las puede colocar en el lugar correcto para que actúen donde tienen que actuar y a su vez también hay secreción de inhibidores. Así como se secretan las metaloproteasas, también se pueden secretar inhibidores para que, bueno, actúen pero que después sean inhibidas. O que se mantengan inhibidas y que cuando tienen que actuar, esos inhibidores se pueden eliminar y puedan actuar las metaloproteasas. Pero bueno, es importante este concepto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está ocurriendo un remodelado de la matriz. Durante la morfogénesis, eso lo van a ver mucho más en el teórico, creo que es del doctor Favale, donde van a ver que esa matriz va a direccionar por dónde tiene que ir la célula y cómo se tiene que organizar ese tejido para obtener el órgano maduro, ¿sí? Va a controlar la proliferación, la supervivencia y muchas respuestas celulares, porque como fueron viendo, secuestran, almacenan factores de crecimiento. Va a permitir la movilidad celular, ¿sí? Y ahora les voy a dar un ejemplo claro y concreto de movilidad celular, y participan en los procesos de reparación de lesiones. Y algo ya les estuve diciendo, pero les voy a dar 2 ejemplos para como terminar esta primera parte, que igual va a ser el teórico. Piensen una cosa, la célula, por ejemplo, un tejido epitelial, sufre una lesión. Una parte de las células muere la célula, pero esa matriz va a servir de soporte. Primero para que estas células epiteliales proliferen y lo usen de base para adherirse y formar ese tejido continuo, ¿sí? Entonces, va a servir para reparar lesiones. Va a servir para que migren células, por ejemplo, esta que se va a dividir, va a tener que ir moviéndose en este sentido. Por ejemplo, si acá tengo otra célula, que migren en este sentido para llenar este espacio, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, esos son algunos ejemplos. Un ejemplo muy importante que ustedes deben haber escuchado es, por ejemplo, en los tumores, ¿sí? Imagínense que una célula del epitelio acumula mutaciones, ya lo van a ver en el teórico de cáncer, acumula mutaciones, se vuelve maligna, empieza a proliferar, como está mostrando ahí, y va a llegar un momento que esa célula va, sobre todo en los tumores metastásicos, a querer metastatizar, a querer migrar. Bueno, ¿qué hace esa célula? Lo primero que hace, y esto es una característica que también lo vamos a ver la clase que viene, es desdiferenciarse. O sea, pasa de una célula epitelial a una célula mesenquimal, ¿sí? Empieza a perder características de célula diferenciada y adquiere características de célula indiferenciada. Y una de las características es adquirir la capacidad de migrar. Entonces, deja de tener algunas de las proteínas de anclaje, que las vamos a ver la clase que viene, va a dejar de estar agarrada de sus células vecinas y van a empezar a adquirir esta capacidad de migrar, pero para poder migrar, para poder llegar desde este epitelio hasta el vaso, lo que va a hacer es degradar sintetizar un conjunto de metaloproteasas para ir degradando esa matriz, haciéndola más permeable para poder llegar al vaso, ¿sí? Y por eso muchas veces, es la forma que tiene una célula maligna de poder llegar a un tejido a distancia, ¿sí? Bien que hay algunos tipos de tumores que sí suelen dar metástasis en un órgano, que por ahí es a distancia. Bueno, ¿cómo llegó? Bueno, viajó por torrente, ¿sí? O por linfa a veces, por los vasos linfáticos, ¿sí? Fíjense que en esta representación tenemos un tumor rodeada por otras células, algunas buenas en el sentido de glóbulos blancos que llegan al lugar para tratar de eliminar esa célula maligna, que esas glóbulos blancos también van a eliminar metaloproteasas. Este MMP son las siglas en inglés de metaloproteasas, y para tratar de llegar, o sea, viene del vaso y para llegar a donde está la célula tumoral tiene que ir también abriéndose paso por esa matriz, ¿sí? Entonces, ellos también pueden secretar metaloproteasas para poder ellas llegar al sitio. Imaginemos no una célula metastásica. Si entró una bacteria al tejido, bueno, tiene que llegar hasta esa bacteria para, por ejemplo, destruirla, ¿sí? Bueno, los fibroblastos lo mismo. Y además, fíjense que acá tenemos TIM. Esos TIM, en realidad TIM. ¿Saben qué son esos TIM? Son las inhibidores de metaloproteasas que les conté en la diapo anterior, que se secretaban, bueno,
Las células tumorales son expertas en secretar esas también para no permitir que migren tantos estas, pero sí ellas. ¿Sí? O sea, segregan inhibidores de las metaloproteasas que secretan las células, pero no de las de ella, para ella poder ir rompiendo y llegando. Son bastante piolas, en realidad son bastante malas. ¿Sí? Bueno, estamos en tiempo de siembra. Vamos a terminar acá el teórico de matriz, ¿sí? Y la clase que viene, hoy vimos matriz, vamos a avanzar con uniones célula-célula, célula-matriz, ¿sí? Así que ya les spoileé a ustedes, ¿sí? Cualquier cosa, sí, ya saben, ya les dejé mi mail y etcétera, las diapos pasadas. Pues si no queda igual en las diapos, al final está. Bueno, gracias. Chao. Chao.